Si sos flaco, te cuesta subir de peso, puedes comer absolutamente de todo y no subís de peso, puedes estar comiendo hamburguesas, tortas, comes cualquier cosa y no puedes subir de peso, este video es para vos. Toda mi vida fui muy pero que muy flaco, podía comer absolutamente de todo, comía tortas, comía basura, comía chatarra y aún así no podía subir de peso. Para algunas personas esto era una ventaja, decía, ay, ¿cómo te envidio? ¿Cómo puedes comer estas cosas y no subís de peso? Pero para mí no era una ventaja, era constantemente sentirme un inútil, que no tenía fuerza, que no podía hacer absolutamente nada, no podía levantar cosas pesadas, no podía hacerme valer por mí mismo, porque sentía que cualquier persona me podía faltar de respeto, me podía empujar, me podía hacer lo que él quería y yo no me podía defender porque me sentía pero que muy flaco. Cuando empecé en el gimnasio, directamente los pesos normales, que por ejemplo la barra normal para hacer press plano, me era muy pesada para mí, tenía que hacer con mancuernas o tenía que hacer con pesos muy pero que muy bajos, era directamente muy pero que muy débil, no podía hacer con los pesos normales porque ya de por sí no tenía fuerza y era muy flaco para poder levantar ese tipo de pesos. Es una mierda ser flaco, no podés hacer absolutamente nada, te ves en el espejo, se te marcan las costillas, te ves, te pones una remera, tenés todos los brazos todos flaquitos, sentís que nadie te respeta porque no, como sos flaco no te puedes hacer respetar y es una mierda porque realmente no podés hacer nada y te sentís un inútil. Pero pude cambiar, pude hacer las cosas necesarias para dejar de ser flaco y realmente tener un físico muchísimo más atractivo que las demás personas que quizás iban al gimnasio, y el ser flaco me permitió que yo pueda tener un mejor físico que ellos y tenga un físico más atractivo. Hice las cosas necesarias para dejar de ser flaco, para poder subir de peso, para construir y poder tener un físico atractivo, y lo pude conseguir. Dejar de ser flaco me cambió la vida. Empecé a tener muchísima más atracción de las mujeres me empezaron a mantener más el contacto visual, a veces se me acercaban a pedirme mi Instagram, se me acercaban a hablar. Empecé a tener más respeto por los hombres me empezaron a respetar muchísimo más. Sentí como, por ejemplo, en el gimnasio quizás se me acercaban más seguido y me preguntaban para entrenar juntos, o sea, que querían entrenar conmigo. No es que yo era Arnold Schwarzenegger ni nada, pero por ejemplo, si ves un chaboncito todo flaco en el gimnasio, no vas a querer acercarte a hablar, no vas a querer entrenar con él, y empecé a sentir como más hombres querían entrenar conmigo, como más gente me saludaba en el gimnasio, querían ser más amigos míos, y como empecé a socializar más simplemente por tener un mejor físico. En cambio, imagínate un chabón, yo, pero en cambio todo flaquito. Obviamente no vas a querer ser mi amigo, no me vas a ver y vas a tener más ganas de hablar conmigo. En cambio, vos me ves con un buen físico marcado, que estoy derecho, se me marcan los bíceps, se me marcan los músculos, obviamente vas a tener como más ganas de conocerme, de ser amigo mío, que si fuese un chaboncito más, un flaco de mierda más que no tiene absolutamente nada. Ya al tener algo más que la demás gente no lo tiene, ya es como algo más atractivo para la gente y más se quiere acercar a mí y más me quiere conocer. ¿Cómo lo hice? ¿Cómo hice para ser muy pero que muy flaco? Yo te mostré fotos mías de cuando era flaco, era muy flaco, pesaba más o menos 55 kilos, o sea, era muy flaco y yo soy alto, o sea, ese peso para mi altura es muy pero que muy bajo. ¿Y cómo hice para pasar de tener ese físico de ser muy flaco a tener el físico que tengo actualmente, que peso más o menos 74 kilos? ¿Cómo hice para pasar de eso a este físico que tengo actualmente? Y lo primero que hice justamente es, obviamente, comer más. A mí me gustaría darte un mejor consejo para dejar de ser flaco, para que puedas conseguir este físico, pero realmente el consejo base y el consejo fundamental es tratar de comer más de lo que estás comiendo para poder subir de peso. Yo sé que te cuesta, yo sé que todo el tiempo comes y no puedes subir de peso como me pasaba a mí. Constantemente comía más y seguía teniendo el mismo físico. Yo sé que como cuesta, sé porque pasé por esa etapa, pero el único consejo que te puedo dar es tratar de comer más. Nunca yo conté las calorías. Empecé a contar las calorías recién este año, o sea, todos los otros años que estuve entrenando en el gimnasio, nunca conté cuánto comía, cuánta proteína comía, y aún así construí un buen físico. O sea, no es algo necesario, obviamente vas a hacer muchísimo más progreso si lo haces, si te enfocas en tratar de contar cuántas calorías estás comiendo para saber si estás haciendo un superávit calórico o no. Que es un superávit calórico, es comer más calorías de las que tu cuerpo consume, y ahí es cuando estás subiendo de peso. Si obviamente si haces eso vas a hacer progreso muchísimo mejor, mucho más rápido que yo, que por ejemplo no lo contaba, pero simplemente
en cada comida trataba de comer más todo el tiempo. En el desayuno comía más, le pedía a mi mamá, me puedes hacer más comida, trataba de comer más carne. Es muy importante tratar de comer más carne porque eso es lo que va a hacer que ganes más masa muscular. Entonces todo el tiempo trataba de comer más, comer más, comer más. Yo sé que todo el mundo te da ese consejo cuando sos flaco, solamente come más y comes más y no subí de peso, pero bueno, no te puedo dar otro consejo, es ese consejo fundamental, me gustaría darte otro consejo, pero es lo que tuve que, por lo que pasé yo y por lo que pasaron todas las personas que fueron flacas a tener un buen físico. Simplemente tenés que comer más. En las comidas come más arroz, come más carne, todo el tiempo tenés que tratar de estar comiendo más. Algo que me ayudó mucho a mí es el batido de proteínas, porque ahí puedes meter muchas cosas y lo metes en un batido que es más fácil de comer porque no te está costando, solamente lo tomás. Yo metía 1 o 2 scoops de proteína, realmente metía 2 scoops de proteína con leche de almendras y una banana, y eso lo tomaba todos los días y eso me permitía también subir de peso más fácil, y eso es lo que me permitió tener este físico hoy en día. También lo que hice es evitar completamente comer mal. Eso es lo que me permitió diferenciarme de los demás en el gimnasio. Todo el mundo quizás cuando es flaco, escuché una vez que un consejo es: si sos flaco puedes hacer volumen sucio, nunca hagas esa estupidez. Todo el mundo quizás cuando es flaco dice, como soy flaco tengo que comer más, y empieza a comer comida basura y después termina teniendo el mismo físico que tiene todo el mundo en el gimnasio. Lo que me permitió diferenciarme a mí es que por más de que yo sea flaco, seguía cuidándome con las comidas y seguía comiendo sano. Entonces eso me permitió tener un buen físico y seguir teniendo un físico atractivo, no tener un físico como todo lo demás que tiene un físico de mierda. Por más de que yo sea flaco, seguía cuidándome con la comida y eso me permitió tener un físico mucho más atractivo que las demás personas, y eso me hizo diferenciarme de las demás personas que iban al gimnasio, porque todos comían como pelotudos y como todos comen como retrasados mentales y comen comida basura. Yo, como al cuidarme con la comida, seguía teniendo un mejor físico que ellos. La otra cosa que hice una rutina enfocada para tener un físico atractivo. No entrenaba para tener un físico así nomás, no entrenaba así nomás, sino tenía una rutina específica para tener un físico atractivo, para tener un físico estético. Y eso también me permitió diferenciarme de los demás, porque todos los demás cuando van al gimnasio entrenan una rutina genérica que le da el chabón que labura ahí, o buscan una rutina en internet y es una rutina cualquiera que hacen, por ejemplo, banco plano con barra, hacen peso muerto, hacen distintos tipos de ejercicio que sí, obviamente vas a ganar masa muscular y vas a construir un buen físico con eso, pero no es una rutina enfocada para tener un físico estético, un físico atractivo que tiene la forma de B. Entonces yo hacía una rutina especializada para tener ese físico, y eso me permitió tener un mucho mejor físico que las demás personas, porque justamente estaba enfocándome en otros músculos que ellos directamente ni los entrenaban, y eso me permitió tener también un mucho mejor físico que ellos, ya por la dieta y por la rutina que yo estaba haciendo en el gimnasio. Si querés saber cuál es mi rutina que hice en el gimnasio que me permitió tener este físico, tengo un video en mi perfil en donde lo explico. Si necesitas ayuda con tu construcción para tener un buen físico, te está costando por construir un buen físico, te está costando con las comidas, entra al link que te dejo en la descripción para poder trabajar conmigo y poder echarle un vistazo a eso. Sé lo que cuesta comer y no poder subir de peso, pero tenés que seguir. Yo pasé por lo mismo. Todo el mundo que fue flaco en algún momento y tiene un buen físico ahora pasó por eso. Tenés que comer más, comer más, comer más. Yo sé lo que cuesta. Una técnica que empecé a usar fue la técnica de un bocado más. Cuando ya sentís que estás lleno y que no podés más, obligate a vos mismo a decir un bocado más. Por más que yo no pueda más, un bocado más. Y todo el tiempo estar tratando de comer más. Eso me permitió poder subir de peso. Ciertas comidas las terminaba con dolor de panza de tanta comida que yo estaba comiendo. Y justamente eso es lo que me permitió hoy en día tener este físico. Si yo obviamente no me obligaba a mí mismo a tratar de comer más y comía como comía siempre, iba a tener el mismo físico de siempre y no iba a poder subir de peso. Nosotros, al ser flacos, tenemos ese problema que tenemos que estar comiendo más y más y más, pero realmente tenemos una gran ventaja, que cuando tengamos un buen físico se nos va a marcar muchísimo más los abdominales y vamos a tener un físico mucho más estético, un físico mucho más atractivo que las demás personas, por ser ectomorfos, y que realmente se nos haga más fácil poder tener un físico con poca grasa, y eso es la ventaja que tenemos. Pero bueno, tenemos una gran desventaja, que no podemos subir de peso, nos cuesta muchísimo subir de peso. Pero bueno, eso se soluciona simplemente obligándote a vos mismo a tratar de comer más, comer más, comer más. Puedes comer una merienda, tratar de comer más. Hay muchas cosas las que puedes hacer, pero lo principal es simplemente comer más.
Me gustaría darte otro consejo, como ya te dije, pero bueno, tenés que simplemente en las comidas comer más carne, tratar de las meriendas comer más, tomar el licuado que yo te dije, ese me ayudó muchísimo. Yo tomo el licuado con proteína de albúmina de huevo, que es proteína de clara de huevo. Entonces es una proteína natural que no me hace mal a la salud como otras proteínas como la whey protein, que lo tomas y tiene todo un sabor a vainilla, todo químico, que obviamente tiene productos cancerígenos adentro suyo y obviamente eso te está haciendo mal. Lo mismo con las barritas proteicas y lo mismo con toda esa mierda. Si sos flaco, no cometas el error de comer basura para poder subir de peso, por favor. Seguí cuidándote con la comida y vas a tener un físico muchísimo más atractivo que el demás. Quizás vos te vas a sentir que otra gente hace progreso más rápido porque justamente come comida basura y sí sube de peso más rápido, pero sube con un físico todo tapado, con un físico de mierda. Vas a quizás subir de peso más lento, pero vas a subir de peso realmente con músculo y con cosas atractivas, no vas a subir de peso con grasa y con cosas que no sirven. Vas a poder ganar un físico muchísimo más atractivo que las demás personas porque simplemente te cuidas con la comida. Entonces, por favor, no cometas el error de estar comiendo basura porque si estoy flaco tengo que comer más, y voy a comer torta, voy a comer hamburguesas. No, justamente al hacer eso vas a seguir teniendo el físico que tiene absolutamente todo el mundo, que es un físico de mierda. En cambio te puedes diferenciar y aprovechar eso de que sos flaco, pero seguir comiendo sano y seguir comiendo bien, y ahí vas a tener un físico muchísimo mejor que las demás personas. Vas a tardar más, sí, pero lo vas a conseguir. Así que nada, espero que te haya servido el video. Si sos flaco, yo pasé por lo mismo, cuesta, pero lo vas a conseguir y vas a tener un físico muchísimo más atractivo que las demás personas. Yo realmente me miro en el espejo y veo a los demás que van en el gimnasio y digo, yo tengo un mucho mejor físico que ellos porque justamente soy ectomorfo y eso me permite no tener tanta grasa y me permite tener una ventaja sobre ellos. Así que nada, espero que te haya servido el video. Como te dije, entra en la descripción que te dejo un link para poder ayudarte con este problema de poder subir de peso y para poder conseguir este físico. Así que nada, nos vemos.